Federico Schopp-Ebbensberger es uno de los poetas contemporáneos y críticos literarios más importantes de los últimos 25 años. Amigo personal de escritores de la talla de Nicanor Parra, Jorge Edwards, José María Arguedas, ha llegado a ser parte del canon nacional, con libros fundamentales como de la antipoesía, de las vanguardias, y una serie de críticas literarias que le valieron la confianza y la grandilocuencia y la amistad de grandes escritores chilenos. Para nuestro formato de revista estamos entrevistando al gran Federico Schopp, uno de los más grandes críticos literarios de la segunda mitad del siglo XX, poeta con 3 textos de gran valor literario. Aquí tenemos Desplazamientos, Escenas de Pet Shop y La Nube, con prólogo del gran Armando Uribe, Arce. Claro, y ahora viene el derrumbe. Ahora viene el derrumbe. Pronto que Gonzalo Contreras, el malo. El malo. El malo. Lo publicará por editorial. ¿Cómo se llama la de él? Espérate. Étnica. Étnica. Mira que tiene buena memoria. Claro. A mí se me había olvidado. A mí también. Federico, ¿tú eres de origen alemán? Sí, pero a ver, yo tengo 2 abuelos alemanes y los demás son todos chilenos, o sea, eran emigrantes que llegaron y llegaron al sur de Chile y que se integraron en ese espacio, digamos, en realidad a comienzos de siglo, o sea, hacia 1910, una cosa así, 1920, y mi abuelo murió en 1935, o sea, yo no lo alcancé a conocer. Esa es más o menos mi trayectoria, y viví en Osorno hasta 1947, en que se produjo una escisión familiar, que en esa época eran, si no se puede decir motivo de escándalo, digamos, motivo de gran expectación, de modo que mi padre se quedó en Osorno y mi madre se vino a Santiago y puso una pensión para, esto es algo muy curioso, muy de la época, puso una pensión para señoritas. Ya. Acá en Santiago. Así se llamaban. Y eran señoritas que venían de provincia, algunas a hacer algunos estudios, la minoría, porque estamos hablando de los años 40, y en esa época no era frecuente que hubiera mujeres en las universidades. Entonces venían a estudiar otro tipo de cosas. ¿Y esto era en qué calle, en qué parte de Santiago? Era en la calle Cumming. Ah, aquí cerca. Sí, está aquí cerca. No me acuerdo si 895 o 395. De modo que ¿cómo se podría decir? Allí se recibían estas señoritas de provincia que en esa época no venían a estudiar a la universidad, venían a hacer estudiar idiomas o a estudiar secretariado o a buscar novio. Eso es impresionante, pero es así. Claro. Por ejemplo, mi madre había puesto una pensión y era una pensión para señoritas. Eso significaba un severo control de la gente de los varones que llegaban en visita, que solamente eran recibidos en el living, que en esa época se llamaba salón. En el salón y mantenidos a prudente vigilancia. Lógico. Todo era muy convencional y de modo que ahí vivimos hasta que tenía 9 años. Y después entré que es bien complicado decirlo, hice las preparatorias, una parte en Osorno, en la Alianza Francesa, el colegio... A pesar que tú eres alemán, entraste a la Sí, francesa. porque, bueno que haya dicho eso, porque mi papá era antinazi. Entonces incluso había sido excluido en Osorno, que estaba lleno de descendientes de alemanes y de tendencia nazi. Y la razón por la cual yo estudiaba la Alianza Francesa en Osorno.
hasta que se separaron, mi madre se vino a Santiago y puso esta ¿cómo se llama? Pensión. Pensión para señoritas. Federico, tú ingresaste después acá en Santiago al Internado Nacional Barros Arana. En 1952. ¿Conociste a Gonzalo Rojas como inspector? Conocí a Gonzalo Rojas y a Nicanor Parra. ¿Como inspectores? Sí, pero Nicanor Parra no era propiamente un inspector, sino que vivía en el internado de Barros Arana, que tenía un pabellón, es decir, una casa, que se llamaba el Pabellón de los Suizos, porque el internado de Barros Arana lo fundó el presidente Balmaceda como modelo para la instrucción en Chile. Y se les construyó una casa bastante elegante, y después que se fundó el instituto y se fueron los suizos, allí quedó esta casa, que era muy bonita, entre paréntesis, muy bella, para el lugar donde dormían los inspectores que oficialmente, digamos, habían sido contratados en el pabellón suizo. Yo estuve del primero de Humanidades al sexto en el Barros Arana. ¿El Barros Arana tenía alguna academia literaria? No tenía una academia literaria, pero había el director de la biblioteca, que, digamos, con las conversaciones, uno pedía libros, en fin, rápidamente él formaba siempre círculos de lectores. Claro. Y, qué sé yo, por ejemplo, yo pertenecía a esos círculos que no tenían lugar fijo, pero que en las salas de clase, digamos, como eran inspectores, ellos tenían también acceso a mantener allí reuniones literarias. Y yo estuve allí 6 años internos. Y lo curioso es que me acuerdo de las fechas porque yo fui sorpresivamente llevado, digamos, de la casa materna a un internado, lo cual claro. no dejó de ser bastante difícil. Pero el encargado, el director de la biblioteca, era un hombre interesado en la literatura, y tuve la suerte de que gracias a él yo comencé a leer libros recomendados por él. Y eso me permitió tener es bien divertido decirlo, me sale un poco cómico, pero tener una cierta formación literaria desde los 12 años en adelante, porque este hombre me hablaba de los escritores. Claro. Sobre todo en esa época, Neruda, qué sé yo, Vicente Huidobro. Y como era un internado y todavía no existían, digamos, todos los medios técnicos que hay ahora, en verdad, digamos, lo que uno hacía era leer o asistir a veces a algunas presentaciones teatrales o musicales. Claro. Había un edificio muy hermoso, creo que ya lo dije, que había sido construido especialmente para estos profesores suizos que por encargo del gobierno de Balmaceda iban a reformar la educación chilena. Y este internado iba a ser un modelo para esta educación laica. Claro. Ya que hasta ese momento la educación básicamente estaba en manos de la iglesia, tanto la pagada como la que era sin costo. Claro. O sea, ese internado cumplió un papel muy importante para el desarrollo de la cultura en Chile. Y también me tocó la suerte de que el director de esta biblioteca conversó conmigo, se dio cuenta que yo tenía algún interés en esa época, tenía 12 años nomás, en leer, leía bastante, que se debía en parte a que uno en la provincia, en esa época, por ejemplo, en el campo no había cine, por tanto había que leer. Claro. Uno aprendía a leer y leía libros infantiles, cosas así,
y después viví en la ciudad, en Osorno, y también pasaba lo mismo. Para mí era un acontecimiento que cada fin de semana salía en la tarde, llegaban de noche las revistas, todo, un suplementero gritando el Peneca, el Peneca. Ah, claro, el Peneca. Y uno salía a la calle a comprar el Peneca. Mi madre leía, se me olvida el nombre, el Fausto, se llamaba también una revista. ¿Usted la ve tu papá? No. Ella, Fausto. Mi papá leía novelas. Novela. Pero mi mamá le compraba semanalmente algunas revistas femeninas, digamos. Eso estaba muy establecido en esa época. Claro. Digamos, es inimaginable ver algunas revistas que se publican ahora, digamos. Claro. No sé. Federico, tú después egresas del Internado Nacional Barros Arana y ingresas al Pedagógico de la Chile Sí, a estudiar a estudiar. literatura. Claro, en esa época se llamaba Instituto Pedagógico, ahora se llama Facultad de Humanidades, y básicamente era una institución fundada también por Balmaceda, para la formación de profesionales de la enseñanza. Claro. Y estaba en Macul, situada. O sea que ahora se llama Avenida José Pécaro Alessandri, pero todo el mundo le dice Macul. Sí, todavía. Mm. Todavía. Y durante ese periodo que tú eras un estudiante, llegaste a conocer a don Humberto Díaz Casanueva. Sí, o sea, digamos, ¿cómo se podría decir? Primero conocí a Nicanor Parra. Ah, Parra primero. Claro, porque Parra era profesor en el Instituto Pedagógico, Claro. que después se llamó Facultad de Filosofía y Letras, o Literatura, no me acuerdo muy bien, y se paseaba por los patios, y era bastante comunicativo, y ahí lo conocí, y cuando yo estaba estudiando en esa facultad, que se llamaba, como digo, Pedagógico, prácticamente lo veía todos los días después. O sea, me transformé en una especie de acompañante permanente, perpetuo, una cosa parecida. Y en verdad, digamos, mi formación literaria estuvo repartida entre lo que yo aprendía en el Instituto Pedagógico, literatura, lingüística, filosofía, y lo que me hablaba Nicanor Parra. Mira. A tal punto que llegué a conocerlo bastante. Yo tendría unos 20 y tantos años, no más. Y en ese tiempo él estaba construyendo su casa en La Reina, ¿Ya? que la construyó en base a puros desechos. No sé si ha ido alguna vez a la casa de Sí, yo estuve en la casa de Nicanor La Reina. ¿Sí? Está hecha con puros desechos como de unas limpiaguas, puertas viejas, ¿cierto? Puertas viejas, etc. Y como nos paseábamos en ese instituto pedagógico, ahí conocí a Nicanor y tuve una amistad con él desde los 18, 19 años. De modo también que me invitó a su parcela de La Reina. En esa época no había la movilización que hay hoy, había unos buses del Estado, eran los transportes colectivos del Estado, que llegaban hasta cierto lugar y uno tenía que subir la cuesta. Y Nicanor comenzó a construir primero una cabaña que la hizo algún maestro, pero muy elemental. Y él entonces después comenzó a comprar desechos en los depósitos de construcción. Ah, mira. Todo esto es un pasado que ya no existe, porque en la calle Catedral había unos almacenes donde iban llegando materiales de desecho de casas que se desarmaban. Entonces ahí había puertas, ventanas, tablas, algunos muebles, etc. Y yo lo ¿De Parra iba a cachurear? ¿Ah? ¿Parra iba a cachurear? Claro, y como yo lo conocí y hablábamos hoy día con él. Así que asistía a la construcción de esta especie de collage. De collage. Quebranta hueso. Claro, de quebranta hueso. Ahora, lo curioso era que en esa época llegaba de vez en cuando la Violeta Parra. ¿Ya?
pero Violeta Parra era muy arisca Sí. y de muy difícil contacto. Y ni siquiera quería dormir en la casa de Nicanor, ¿No? de manera que ella tenía una carpa y se instalaba en la carpa, En el patio. en el patio, exactamente. Y vivía ahí en la carpa. Y de vez en cuando Y tocaba... Nicanor le decía que No, se por entrara, ¿no? Pero por supuesto Y que hacer malas peleas. ella podía hacer uso de la casa de Nicanor. Nicanor admiraba a su hermana. Lógico. Ahora, ella no insistía, era muy independentista, digamos, e instalaba la carpa ahí al lado, o bien en un sitio oriazo que había. Y era muy difícil contacto, ¿ah? ¿La escuchaste cantar ahí en la casa de Nicanor? ¿Cantaba? Sí, pero cantaba afuera, ¿Afuera? no adentro. Ahora, la casa de Nicanor en esa época era una cabaña pequeña, Claro, pequeña. que fue creciendo con los materiales de construcción que Las ampliaciones. ¿Ah? Las ampliaciones. Claro, ampliaciones que iba haciendo con puertas, con maderas viejas, qué sé yo, como una especie de collage. Así. ¿Y ahí tú viste cuando le estaba escribiendo los cuadernos, los primeros Él poemas? siempre andaba con un cuaderno y siempre anotaba. No. Incluso anotaba lo que uno le decía porque le parecía que servía para un endecasílabo, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, algunos, así que el que se embarca en un no me acuerdo qué, pero el que se embarca en un tapiz naufraga, eso es un endecasílabo. Y ahí lo conocí porque llegaban unos... Todo este es el pasado más remoto del mundo. Estamos hablando de los años 60. 60. De 58, 58. para adelante. 58, 59, 60. ¿Él tenía un círculo de poetas que lo... No. amigos? ¿No? Él hacía clase en el llamado Instituto Pedagógico, que después fue la Facultad de Filosofía y Humanidades. Claro. Y posteriormente en la Escuela de Ingeniería. Claro. Ahora hizo su casa con restos que compraba en los más diversos lugares. Por ejemplo, la calle Catedral estaba llena de bodegas donde vendían... ¿Tú también heredaste comprar cachureos como él? ¿Ah? Comprar muebles viejos, tablas. Bueno, todo lo que hay aquí son muebles viejos. ¿Ah, sí? Pero comprar así tablas viejas para poner ampliación y todo. No, por ejemplo, todos los muebles que hay aquí están comprados en la calle Catedral. Mira. Todos. Claro. Bueno, algunos en el mercado persa. Hay dos mercados persas, uno en Mapocho y otro arriba en ¿Bio? Bio, claro, Franklin, Bio. Todo lo que hay aquí está comprado en el mercado persa. Claro. Menos ese sillón que hay ahí, claro, que está destinado a una casa que tengo en la playa, que también está hecho de un container, 2 containers. Mira. O sea, también está... ¿Está inspirado en Parra? Sí. Lejanamente. Sí, pero... Sí, no, porque como yo nací hasta los 5 años en el campo, 6, y después fui a vivir a Osorno, pero las casas de Osorno eran casas que se iban haciendo. ¿Se iban haciendo? Sí, eran casas de madera que se iban ampliando. Claro, ya. Claro, porque estamos hablando de un mundo maderero. Claro, un mundo maderero. Y en ese sentido, sin saberlo, yo me inicié en el collage, en todo esto, ¿cómo diríamos? Estos recursos que en esa época el cubismo, en fin, utilizaban de montaje. Claro, montaje, claro. Sí. Y con Nicanor íbamos a la calle Catedral, donde habían depósitos enormes de madera, muebles, etcétera. Tabla. ¿Y le traían en carretón, en auto, en qué? No, él siempre tuvo autos, pero muy pequeños, entonces había que idearse un flete. Claro. El escarabajo. ¿Él tenía el escarabajo? ¿Es el escarabajo? ¿Es el mismo? Yo lo conocí con escarabajo.
Se murió con el escarabajo. Sí, pero no era el mismo. Ah, no era el mismo. No, lo iba renovando. Claro, pero ¿Cómo esperáis que el escarabajo que tenían en el último tiempo le durara? Pero hay escarabajos que no tienen muchos años. no, pues sí, casi todos los autos que él tenía eran usados. Ah, Entonces, pero nunca le di un auto nuevo, nunca le di un Volkswagen nuevo, sino que comprados así de segunda mano. Pero lo curioso es cómo iba haciendo la casa con estos materiales de la calle Catedral. el reciclaje. El reciclaje, claro. ¿Y él escribió algún poema a la casa, al reciclaje? No, nunca que yo hizo sepa no, pero los poemas de él son artefactos, pues así se llama. ¿Es muy chaplinesco la poesía de Parra? ¿Ah? ¿Es muy chaplinesca? ¿Parecida a Chaplin? Gonzalo Rojas decía que sí, que había mucho de Chaplin en la poesía de él. Claro, es que Gonzalo Rojas y él tenían una cierta, no es animadversión, sino, no encuentro la palabra ahora, había algo un poco competitivo entre ambos. Ah, claro, me imagino. Uno era este escritor, ¿cómo se llama? Dramático, emocional, angustiado, y otro era Nicanor Parra, que controlaba más sus pasiones, su impulso, manejaba la ironía. Por ejemplo, la ironía prácticamente no existe en Gonzalo Rojas. En cambio, en Parra, sin ironía no hay antipoema. Claro. Y yo vi como Parra iba haciendo su casa. Primero una casa prefabricada, que le instalaron algunos maestros, y después él se las ingeniaba para llevar puertas viejas, mesas, todo lo que encontraba sobre todo en la calle Catedral, pero también en el Persa del Biobío, pero menos. Federico, ¿te acuerdas que Nemesio Antunes tenía un programa en Nueva York que se llama Arte desde Radio Nueva York, Arte desde Nueva York? ¿Quién era ese? Nemesio Antunes. Ah, sí. Y entrevistó a Parra. Ya. Y en la entrevista, Parra dijo, en la revista Trilce de la Universidad Austral, Sí. donde está el talentosísimo poeta joven Federico Chop, que ha publicado el poema para el poeta que duerme en una silla, ¿o así fue? El poeta que duerme en una silla. En una silla, claro. Y dijo el talentosísimo poeta Sí, Federico pero Chop. ese es un verso de él. Sí, de él, claro. Bien. Pero hablaba, decía que tú eres el talentosísimo poeta Sí. Federico Chop, que tenía mucho cariño él allí. Sí. ¿Te gustaba mucho tu poesía? Mira, era un poco ambivalente la situación, porque Nicanor lo que le gustaba era que todo el mundo escribiera antipoemas. Ajá, claro. Entonces, supongamos, yo tenía una admiración fuerte por Gonzalo Rojas, que también, digamos, no puedo decir fue muy amigo mío en el sentido que yo lo hice mi amigo, sino yo tuve contacto con tres poetas importantes. Humberto Díaz Casanueva, el primero. Claro. Después les voy a explicar por qué. Claro. Nicanor Parra, porque lo conocí en el Instituto Pedagógico, muy temprano. Y fue una amistad que duró toda la vida. Sí, y Gonzalo Rojas, porque lo conocí en las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, donde uno postulaba becas y se ganaba las becas y se iba a Concepción un mes y medio. Los tres eran completamente distintos. Humberto Díaz Casanueva, cuando yo lo conocí, ya era un diplomático, digamos, que estaba de Chile en el extranjero. Y un poeta mayor ya. Y era un poeta mayor en edad también, claro. Pero era por una casualidad, digamos, cuando yo ya me interesaba en la literatura, ¿se entiende? Yo viví se me olvidó el nombre de la calle ahora y viví ahí, fíjate. Viví en una calle que quedaba alejada más o menos 4 cuadras de la casa de don Humberto. Y don Humberto Díaz Casanueva lo conocí porque tenía una hija, Maya Díaz, que era una señora, ¿cómo diríamos? No podía ser señora, en realidad estaba... Era una niña. Era una muchacha que se había acostumbrado a la vida de alto nivel, porque el padre era diplomático,
cuando yo conocí a Díaz Casanueva era funcionario de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces yo lo visitaba en su casa en Santiago y don Humberto era todavía padre del antiguo estilo, a pesar de que era un autor de poesía contemporánea, digamos, de las vanguardias, etc. Y yo tenía un amigo del internado donde yo había estudiado, que estaba interesado en la hija. Entonces íbamos los dos a ver a don Humberto, que, claro, evidentemente tenía más simpatía por mí, pero la Maya... ¿Por qué? ¿Porque eras un poeta? Porque yo me dedicaba, claro, yo me interesaba por la poesía. Ah, Entonces yo era muy bien recibido en la casa de don Humberto, que prefería que yo me lo liara con la hija a que con mi amigo. claro. Pero claro, mi amigo era el interesado en la hija y la hija de alguna manera interesado en él. Pero había una especie de mini guerrilla muy curiosa porque don Humberto quería a la fuerza meterme a la Maya y la verdad que bueno, la Maya había estudiado ballet, sabía idiomas, qué sé yo. O sea, desde el punto de vista convencional era una persona interesante y... Muy fina. Claro, y se veía relativamente bien, estudiaba ballet, todas esas cosas. Pero, claro, yo iba a ver a don Humberto y mi amigo iba a ver a la hija de don Humberto. Y Humberto ya había publicado La Medusa todavía, ¿no? ¿La Medusa? La Medusa por ahí la tengo. ¿Pero él la había publicado? Ahí está. Ahí está, mira. Sí, no sé por qué lo dije ahí. ¿Él había publicado ya ese libro? ¿El Requiem? Sí. ¿O todavía no? No, el Requiem estaba publicado mucho antes. Claro. No. Esta Medusa la publicó ella con bastante edad. Pero él en realidad no vivía prácticamente en Chile, vivía en Nueva York. Ya. Y claro, él tenía pertenecía a la generación de Neruda, pertenecía. De manera, digamos, que era muy curioso porque Oscar fue el que me llevó a conocer a Humberto Díaz porque él pololeaba con la hija. Claro. Y yo feliz de conocer a Humberto Díaz Casanueva porque los idiomas que conocía, era un tipo que había leído poesía de todos los idiomas, etc. Y uno se daba cuenta después que el interés real de don Humberto en materia de pololeo era que más bien yo tuviera el contacto con la hija que mi amigo, porque yo me interesaba en la literatura. Era muy curioso todo eso. Federico, don Humberto murió en Nueva York o acá en Chile. Don Humberto murió aquí. ¿Ya retirado de la diplomacia? Mira, en realidad él no jubiló nunca, Ah, mira. por alguna razón misteriosa. Siempre siguió... Sí. Y tuvo bastantes problemas difíciles, separaciones, después la hija se suicidó. ¿Esta niña se mató? No, esta se suicidó también, claro. Es que era muy conflictiva ella. Y se enamoró de este amigo mío que no pertenecía al mundo literario. Entonces don Humberto todavía era de estos padres autoritarios. Claro. Bueno, él escribió una poesía de las vanguardias, pero en el fondo era muy conservador en materia de relaciones humanas. ¿Qué decía don Humberto de tu poesía? Bueno, él fue para mí algo así como el padre instructor en materia de literatura, porque me insistía mucho en aprender idiomas. Yo tengo prácticamente todos los libros de él. Me regalaba los libros, también los antiguos. Fue una especie de profesor de literatura para mí. De manera que al final iba mi amigo, el pololo de la Maya y yo. ¿Saliste ganando tú al final? Claro, no, me fue muy divertido porque realmente
a don Humberto le interesaba que fuera yo, ¿no? Lógico, el poeta. Y como era un señor, Que continuara la tradición. era un señor muy de poesía de las vanguardias, pero desde el punto de vista de las costumbres, era también un papá que le gustaba imponer el pololo de su hija. Lógico. Entonces a mí me sentía muy bien y a mí, mi amigo lo tenía medio hacia el segundo plano. Claro, en la banca. Federico, cuando estuviste con Gonzalo Rojas, ¿Gonzalo Rojas ya había publicado La miseria del hombre ya? ¿O Sí, Oscuro? mucho tiempo, sí, eso fue el año 48. 48. Entonces, Ah, tenía 8 años. ¿Tú No, lo no, conociste cuando sacó el...? él ya tenía, ahora se me olvidó el nombre, porque me dio los libros, pues, los tengo por ahí. El primero, claro, y el segundo, el tercero era Oscuro, que lo sacó en Venezuela, parece. Sí. Pero eso ya había sido en los años 70. Sí. Yo los tengo por ahí guardados, pero ahora ni me acuerdo. Él estaba en las vanguardias de la... Él dijo que en Chile nunca hubo buenos surrealistas, que los verdaderos surrealistas estuvieron en Perú, decía. No, esos son expresiones un poco... ¿Quién decía esto? Gonzalo Rojas, ¿sí? Ah, no. Gonzalo Rojas, mira, lo conocí por casualidad, porque él vivía en Concepción y era una figura bastante, muy atrayente, porque Nicanor era un poeta irónico, afincado en la búsqueda de la lengua corriente. En cambio, Humberto Díaz Casanueva era un sujeto que comprendía la poesía como un discurso de un nivel más elevado, digamos. Era muy serio Humberto Díaz Casanueva. Y Gonzalo Rojas... Nada le había parecido mejor que tener de pololo, Claro. chilenismo, De novio, a mí de novio, digamos, no, claro, él no habla de pololo. de enamorados, sí, de los peruanos. de tener este joven que se interesaba en la poesía, la literatura, de pololo de su hija, que mi amigo Oscar, ves tú, que estudiaba Derecho. Entonces... Federico, pero el concepto de Gonzalo Rojas, el poeta de Leros, alguna vez leí que Gonzalo Rojas nunca terminó su carrera como abogado, pero él hizo clases en la universidad en distintas partes del mundo. Gonzalo Rojas, yo lo conocí porque uno postulaba unas becas en la Universidad de Concepción, en las escuelas de verano. ¿Ya? Y era una persona muy generosa, pero sí. a niveles bastante exagerados. Sí. Por ejemplo, estábamos en Concepción, en estas escuelas de verano, donde uno postulaba las becas y se las daban. Era un momento muy distinto a lo de ahora, te voy a decir. La Universidad de Concepción entregaba becas a los que postulaban a las escuelas de verano. Y todavía no existía la idea de que había que pagar y si no, no existía otro medio. ¿Tú habías leído los poemas de La miseria del hombre? Sí, porque yo estuve en un internado, entonces eran 6 años de internado y tenía una excelente biblioteca. Ah, ya ahí estaba, ¿qué se ama cuando se ama? Claro. No le copien, Rambo, no le copien el copión maravilloso de guerra. ¿Te gustaba esa poesía a ti? ¿Te sentías identificado? Sí, porque tuve la suerte de que el bibliotecario, como creo que te dije, como que se dio cuenta que a mí me interesaba la literatura, sobre todo la poesía. Claro. Entonces él me recomendaba libros, me prestaba los libros de la biblioteca. Claro. Y en ese sentido tuve esa suerte. Y como mi amigo, digamos, pololeaba con la hija de Díaz Casanueva, aunque Díaz Casanueva quería que pololeara conmigo. Yo empecé a tener contacto con... Federico, ¿tú llegaste a ser amigo de Gonzalo Rojas? También. Pero era muy generoso. Una amistad... Sí. Fíjate que Gonzalo Rojas, por ejemplo, me invitó siempre a las escuelas de verano de Concepción. ¿Ya? Siempre después que me conoció, claro. Lógico. Y al revés, por ejemplo, Nicanor era muy ahorrativo, parsimonioso, en fin. Gonzalo Rojas te invitaba. Y te invitaba de manera bastante, incluso habría que decir, casi habría que decir elegantes, porque yo estaba en la escuela de verano de Concepción con una beca
y íbamos a comer a algún restaurante, nos daban unos bonos a comer en un restaurante, y de repente él me hacía una seña y me invitaba a él a comer, mucho mejor que la comida que uno comía, digamos, como por ejemplo, actual en todos los, ¿cómo se llaman estos lugares donde van a comer en las universidades? Los casinos. Los casinos. Lógico, claro. Y la generosidad de Gonzalo Rojas era muy grande. Me acuerdo estar siempre fui varias veces al curso de verano. Iba a comer como todos los estudiantes el menú, digamos, o sea, las comidas que habían ahí para los que estaban en la escuela de verano y pagando una cantidad, te daban la comida, y él me hacía una seña así. Cuando él hizo el encuentro internacional en Concepción, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú participaste en ese encuentro cuando vino Alan Gilbert, estuvo Rulfo, Saba? Claro, en la mayoría iba yo de espectador. Ah, de espectador. Pero claro. después cuando lo conocí, ya digamos, claro, conocí a varios, pues ya por ejemplo, Yevgeny Yevtuchenko, que... Ah, el ruso. El ruso. ¿Al Rulfo lo viste? ¿A Juan Rulfo? Juan Rulfo no. Juan Rulfo no lo conocí. Porque Gonzalo Rojas contaba que estaba en un encuentro internacional y él quería conocer a Neruda. Y lo llevaron a la playa, a la Isla Negra. Y cuando llegó Neruda, les mostraba el mar, y Rulfo se tiró a la cama y se quedó dormido, no lo levantaron más. Entonces venía muy cansado. Y entonces Gonzalo Rojas hablaba del silencio. Decía que los 17 cuentos que él había escrito, más Pedro Páramo, era el silencio en la poesía. Sí. ¿Qué opinas tú de eso, tú que has escrito varios ensayos sobre... El Rulfo yo no lo conocí. No, bueno, lo había leído por supuesto, pero no lo conocí. Ahora estuve en varios cursos de verano invitado a la Universidad de Concepción, gracias a Gonzalo Rojas. Y él era de una generosidad extrema, porque estaba el comedor ese de la universidad misma, y nosotros comíamos con unos vales, Claro. como becarios. Pero él te miraba y decía, y entonces uno... Acércate para acá. Claro, entonces... ¿Él te contaba cuando conoció a André Breton? ¿Ah? Cuando él conoció a André Breton, al papa de los surrealistas, Sí, ¿qué se sí. comentó eso? ¿Qué no. te contó? No, él... ¿Él lo fue a buscar a París? ¿Cómo fue eso? No, él... no recuerdo que él me haya hablado de André Breton, pero lo leía y todo eso. Ahora era muy curioso. Casado con una chilena, ¿cierto? André Breton. Sí, con una señora de una niña de Quilpué. Sí, algo así. No Algo sé, así, claro. De un lado por ahí. Bueno, casado entre varios matrimonios que tuvo, ¿no? No, claro. No era un matrimonio. Porque no tú era tienes una conexión con los surrealistas. A esta casa venía el grupo de Rame. Sí, pero ese es muy posterior. No, claro. Pero los surrealistas te siguieron hasta cuando Hasta... ya habían muerto todos los padres, los surrealistas siguieron sí. llegando a esta casa. Sí, a esta casa venían. Ya. Pero ahora te quiero decir que, por ejemplo, yo fui varias veces con una beca de la universidad misma a los cursos de verano, y estaba, por ejemplo, en el restaurante donde había comida para nosotros los becados, digamos, como en todas las universidades, y mesas especiales para estos profesores que venían de distintos países, cosas así. Y Gonzalo Rojas decía... Federico, ¿Gonzalo fue comunista? ¿Ah? ¿Gonzalo Rojas fue comunista? ¿Cómo se comunica? ¿Fue comunista? ¿Fue del Partido Comunista? No, ¿No? que yo sepa no. Ahora lo conocí bastante. ¿Cuándo llegó el golpe de Estado? Bueno, es que cuando llegó el golpe de Estado tuvo ¿Tú estabas acá? Estaba aquí, pues yo ya estaba de vuelta, y hay varias cosas que ya pueden contarse, que yo estaba de vuelta de unas becas que había tenido en Alemania, y en el año 73 hacía clases en lo que se llamaba pedagógico, ¿Ya? que era la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y Bernardo Sobercasó era ya no es miembro del Partido
También nos habla de su primer poemario, Desplazamientos, con prólogo de uno de los grandes escritores de Chile, don Humberto Díaz Casanueva, quien lo quiso como un hijo y que quizás alguna vez quiso que él se quedara con su propia hija, quizás en una unión de poetas, de entregar la voz de un padre a otro padre y que terminó en el gran prólogo que el gran escritor de Requiem de Chile, Casanueva, dejaría perpetuado en los signos del primer poemario de un joven Federico Choc. 26. Yo era, en esa época era profesor en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. Y yo ya había publicado mucho antes poemas en revistas, pero este fue el primer libro, digamos, de 1966, a los 26 años. Y el título es Desplazamiento. No sé si qué hago. Declama tú, declama. Ah, ¿Cierto? Yo no estoy grabando. Ah, ya. hay un... Declama lo que quieras. Ya. No, es que él está sacando el libro de 1966. Ah, ya. Y hay un primer poema que es un poquito largo, pero voy a leer el comienzo nomás. No léalo completo. Ah, bueno, el primero se llama Desplazamiento, también la primera parte. Después la segunda, Observaciones. Y la tercera, versión segunda. Todas tienen intencionalidades que en general se refieren a una especie de visión de la vida como un flujo, una continuidad, un devenir, una cosa parecida. Con algunos juegos está dedicado a lo que en Chile se llama polola, y que después se convirtió en mi señora, que se llamaba Marta Caballero, y le decían Tita. Y está dedicado a ella, a Tita. Ahora, si tú ves escrito, se puede leer para un lado y para el otro, a Tita. Si lo lees al revés, también es a Tita. Entonces eran juegos. Y no sé si leer... ¿Tengo que leer alguno? Ah, Lo que tú quieras. eran poemas dictados con un cierto entusiasmo, diríamos, de una visión... ¿Cierto? Yo diría enamoramiento en ese momento, a lo mejor. Ese sentimiento que Sí, hacía que esta sí. poesía fluyera, Sí, independiente de las técnicas. sí, sí. Bueno, es un poema un poco largo, entonces leeré la primera estrofa. Y... sí, porque quiero leer la primera para que se vea el tono, ¿cómo diríamos?, de entusiasmo, habría que decir que hay en estos versos, pero un entusiasmo marcado también por cierta visión, ¿cómo se...? No positiva de la experiencia de vida, en fin. Voy a leer la primera estrofa, que tiene un tono de instalación en el espacio. Dice: cansado de ser la bailarina del cosmos, que siempre lleva puesto el horizonte alrededor de los ojos como una falda que se mueve con uno mismo, de ser el borde del silencio al que no puedo asomarme, límite en que mi rostro conserva su figura de adolescente perpetuo del universo. Cansado de mi ignorancia y de inútiles búsquedas interiores, me hice viajero de la luz. Rápidamente traspasé la zona de los satélites, donde los hombres se hastían de ver el mismo paisaje a horas regulares, sin advertir que una ciudad es lo mismo que la nervadura de una hoja, o mejor, no es lo mismo, sino otra imagen, imposible de distinguir, sin presente, ni pasado, ni futuro, sino simplemente objetiva, exacta
y difusa. Una pura superficie detrás de la cual hay otra superficie, detrás de la cual hay otra superficie, donde acaso miren los ojos de una mosca, capaz de concentrar en sí las estalactitas de varios universos, y detrás aún un hombre que mira sonriendo y frotándose las manos, cuidadosamente peinado hacia atrás. Estas son las dos primeras partes de un poema muy largo. Así que son 4 páginas, o sea, yo pienso que no lo puedo leer entero, leo... Lo que quiera. Como tú quieras. Ya. Dale, no hay problema. Sí, porque yo quiero leer otro. Pues, Bueno, entonces lea otro. No, Si usted espérate. quiere leerlo entero, No, hay no, ningún problema. No. Este es su espacio. Bueno, mira, puedo leer aquí 4 y acá al final otro pedazo. El camino a la infancia es un viaje muy corto. Es un franco retroceso en la memoria. Es una parte del universo que es preciso recorrer como si fuera el presente, pero no todo el presente ni todo el tiempo que tenemos por delante en este pequeño mundo donde crecen tallos y sueños que no tienen cuándo. Es peligroso ahogarse en este acuario, quedando por conocer lo que está detrás del horizonte, lo que está delante, porque la pura infancia es una trampa, tendida por la muerte, y la verdadera infancia, la raíz secreta que nutre nuestro largo viaje. Y tal vez un pedacito más. A estas alturas un fuego azul me consume los ojos, que explotan en millares de estrellas que se ordenan silenciosas. Ciego del universo, perdí el prejuicio de las proporciones y por fin no supe si lo que veía era una ciudad o la nervadura de una hoja, el incendio de un planeta o un palo de fósforo, las ramificaciones de las venas o un delta, la rueda del destino o el interior de un caracol de mar. O el interior de un caracol de mar. Esta es la parte positiva, digamos, porque este es un largo poema. Entonces, qué linda la imagen. Sí, es mucha imagen ahí. Sí. Después publiqué Escenas de Peep Show, que tiene... ¿Cuándo fue? Año 1985. Ediciones manieristas. Aquí hay una primera parte que llama Variaciones para despertar sentimientos convencionales o de la enfermería. Esto ya es medio negativo. Y voy a leer el primero. Con la cabeza reclinada en la alta masa perdón. No se preocupe. Con la cabeza reclinada en la alta mesa metálica, el enfermo gritó: no hay otro mundo. El paraíso artificial es esta pesadilla de tener que decir: no hay otro mundo en este mundo. Qué triste. Son poemas bastante pesimistas. Son bastante violentos, ¿eh? Sigo leyendo, ¿no? Sí, se está grabando. Ya, espera en la esquina con el cigarrillo, quemándole las yemas a la mujer que no será ni su víctima ni su amada. Ni su víctima ni su amada. Sí. En la marmita hierve la sangre de la joven violada con una próstata metálica. No son muy positivos. Esa es la primera parte de este libro.
¿Le puedo hacer una pregunta, don Sí. Federico? Sí. ¿Usted por qué cree que se debe... porque la poesía pasa por un cambio y nace la antipoesía? Sí. ¿Por qué la antipoesía, en su vanguardismo, usted cree que se hizo tan popular? Sí, es que... ¿Qué es lo que...? Porque, por ejemplo, yo fui a visitar a un colegio, Sí. yo soy muy admiradora suya, de Nicanor Parra y de todos los poetas vanguardistas, mi poesía es como muy vanguardista. Ya. ¿Por qué nace este cambio? ¿Por qué la poesía? Porque Nicanor Parra decía que la poesía había que toparla, humillarla en público. ¿Por qué nace esta necesidad de la antipoesía? Claro, no es fácil decirlo, pero lo que yo creo que el cometido de la antipoesía es instalar el discurso poético en la experiencia de lo real y hacer sentir, digamos, la dificultad de la existencia. Pero la poesía también muestra la dificultad de la existencia. Claro, pero la muestra, digamos, es que la antipoesía significó en la poesía chilena primero y después en la poesía de lengua española, tanto, digamos, en América Latina como en el resto de los países de habla española, aunque curiosamente en España no tuvo la misma resonancia que en los países hispanoamericanos y que sobre todo, digamos, en los países de lengua inglesa, qué sé yo, Inglaterra, Estados Unidos, fueron muy receptivos a esta poesía de lo que en esa época se llamaba de la modernidad, de la experiencia del sujeto arrojado en el mundo, aislados, sin una comprensión clara de la existencia, etc. En ese sentido, ya el mismo título de antipoesía señala de que no se trata de dar una imagen que para Parra era falsificada de la existencia positiva, sino mostrar lo que en realidad es la existencia en la sociedad contemporánea. Y en ese sentido, bueno, de hecho este no es el primer libro que yo escribí, sino el segundo. El primero se llama Desplazamiento. Sí. Y una especie de instalación en la amplitud de lo que podría llamarse algo así como la existencia contemporánea. Y tiene una cierta dimensión positiva de la vida, pero a Sí. la vez muy crítica. Pero la otra, su segundo libro, Sí. es muy crítico y Sí, muy, claro que sí. muy ennegrecido, a Sí. diferencia del primero. Sí, exactamente. Pero, digamos, eso tiene que ver con la manera como se desarrolla la sociedad en el mundo contemporáneo. Una sociedad hostil, alienada, incluso demencial en cierto sentido, y en la que se han tergiversado, digamos, o se han impedido las realizaciones o ciertas realizaciones que conduzcan al bienestar, o por lo menos al sueño de ese bienestar. Porque seguimos soñando. Sí. Por eso, por ejemplo, aquí hay un poema bastante violento. Dice: el hombre retiró su pene con lentitud Sí, po. de la vagina y dio por acabada la función frente a sus ojos de loca que algo esperaba. Ahora, dicho de paso, por supuesto esto no es necesario que la gente lo advierte, estos poemas tienen, pese a que no parezca,
tiene los versos medidos, si uno los, y eso se lo aprendí a Parra, porque si uno dice aquí el hombre perdió su pene, el hombre perdió su pene, son 9, están rítmicamente estructurados, aunque no se nota. Antes había la poesía rimada y la poesía sometida, digamos, en decasílabo, heptasílabo, octosílabo. Esto lo aprendí yo en realidad tanto de Parra como de Gonzalo Rojas, porque en ambos parece que no hay estructura métrica, pero sí hay, y muy regular. Eso es otra cosa que tiene la antipoesía de Parra, sí, que a pesar de ser una, porque la antipoesía en el fondo es poesía, es una ruptura. A pesar de ser rupturista, sí, cumple con las reglas que se piden para hacer un claro, poema sí, la mayoría del tiempo. La mayoría, sí. Eso es como, no sé, es como vivir en la sociedad, sí, a pesar y cumplir las reglas a pesar de no estar de acuerdo con las reglas. Con las sí, reglas, sí. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Parra Sí, bastante tempranamente, y entonces de a poco en las conversaciones, en los patios de lo que antes se llamaba pedagógico, me fui introduciendo en una poesía que antes, digamos, de ese momento, yo ya había leído bastante en el colegio. Yo estuve en un internado donde prácticamente cualquier persona, digamos, estaba, no todos lo hacían, pero tenía la posibilidad de leer, puesto que era internado, de lunes a sábado. Solamente se salía una vez a la semana, los sábados en la tarde, y había que volver el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Entonces, había mucho tiempo para leer para aquellos que tenían algún interés en la lectura, pero que no éramos muchos, porque lo que más en lo que más se insistía era en la educación física, en el deporte. Este internado estaba muy bien provisto con canchas de fútbol, canchas de básquetbol, una piscina que era de abuela, sí. Entonces le decían a uno, piscina para hombrecitos. Y nos obligaban a bañar en la mañana en una ducha. Y la verdad es que nosotros parecíamos campeones de alta velocidad pasando por debajo del agua fría, porque era fría, no caliente. Fría. Ese internado era en el sur, así que el agua de Arcio. No, en el sur no, aquí no son, en Santiago. ¿En Santiago? Sí, el internado nacional de Rosarana. Ah, sí, lo ubico. Y uno de los mejores en todo caso en la época. Sí, pero donde había una cultura que uno después se da cuenta muy machista. Es que la sociedad de esa época era machista. Entonces, digamos, en esa época uno tenía que pedirle permiso al papá, al marido, al esposo para hacer algo. También, claro. Y había, como uno le decía en el propio colegio, había que ser hombrecito. O sea, nada de desviaciones, en fin, debilidad, que era... Bueno, había ahí compañeros de curso que se habían transformado en víctimas profesionales de los que los molestaban, les pegaban. Hasta ahora eso no ha cambiado en todo caso. El ser humano, a pesar de los años, siempre existe y todavía existen muchos niños que pasan por esa victimización. Sí. Son conductas que parece que están innatas. Y de alguna manera era un régimen muy estricto, pero de alguna manera los inspectores, si algún alumno, por ejemplo, iba a denunciar que otro lo molestaba, le pegaba, qué sé yo, la respuesta era: aprenda a ser hombrecito. Eso ya, esa mera frase indica cómo era la disciplina en ese colegio. Sí, queda más que clara. ¿No? Aprenda a ser hombrecito. Volviendo a lo de Parra, a la Sí. poesía, a la antipoesía, ¿usted cree que esa intención de escribir la antipoesía, como decíamos, en decasílabo, siempre con el ritmo, siempre cumpliendo, Sí. ¿fue a propósito? Sin duda.
Es decir, Parra logró, digamos, en cierta medida, en una especie de estrategia, el disfrazar un poco la antipoesía como un discurso absolutamente libre. Pero si usted toma los libros de Parra, normalmente son de 11 sílabas, o sea, en decasílabos, de 7 sílabas, de 9 sílabas, y gracias a mi amistad con él yo aprendí eso. Digamos que aunque eso parecía verso libre, no era libre, pero digamos, en la lectura, en que no se notaba que estaba sometido a un orden, se producía un efecto mayor utilizando las estructuras métricas regulares, que tenían un efecto mayor, digamos, tanto emocional como intelectualmente en la lectura. ¿Y eso usted también lo aplica en su poesía? Sí, también. Bueno, yo aprendí de Parra todas esas cosas. Hay de memoria montones ¿De versos. poemas de Parra? Sí, ¿Sí? Ah, por ejemplo, está: juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. el que se embarca en un a ver, ¿cómo era el que se embarca en un violín naufraga? Son decasílabos. ¿La víbora te recuerda? Sí, pero no me lo acuerdo de memoria Ah, ahora. no, víbora no era. No. Pero ese... Pero la víbora se la dedicó Nicanor Parra a la... ¿Usted la vida para ir? No, él dice que no. Él dice que no, porque Él decía. él decía. Decía, no, pero tú- está muerto ya. Pues, Sí, pero por eso No, él pero decía, no. tú decías que no fue así. yo creo que no. Ah, claro, Yo creo que no, porque la Estela Díaz era una mujer muy difícil. ¿Usted la conoció? Sí. ¿Y cómo? Ahí tiene una mujer de la época que era totalmente transversal al sistema. Claro. ¿Cómo era la relación que existía entre Bueno, los por ejemplo, poetas? Nicanor Parra decía que la Estela Díaz le pega al hombre. Era al revés, claro. Ella era el macho. Claro, y es verdad, porque yo la conocí, y la Estela Díaz a veces solucionaba las discusiones a puñetazos. Un timbre. Práctico, así. Pero la verdad que no era débil, No, era una pelirroja fuerte. Sí. ¿Y cómo si te pega una mujer en esa época, qué iba a hacer? Bueno, claro, en esa época no había respuesta. Era así como- Exactamente. Hubieran ido otros a pegarle al tipo que le estaba pegando a ella. Claro, claro, porque era la respuesta típica. ¿Y es verdad que la Estela Díaz Farín con Nicanor Parra fueron amantes? Eso no tengo idea, porque cuando yo conocí a Parra bastante, yo tendría unos 18 años, o sea, bastante joven, Nicanor Parra le tenía algo así como, ¿cómo se podría decir? Cierto, no es mío, no encuentro la palabra. Respeto. No, Tampoco, tampoco respeto respeto. no, porque yo creo que nunca le tuvo respeto, sino que No, ellos no se tenían respeto. era precavido frente a ella. Ah, claro. Es que ella era como... Era más tomar. Mira, obstinadamente Estela Díaz quería pelear, siempre. Ah. Por mucho que uno se comportara, por estrategias que diseñara, en el momento más inesperado podía surgir el contraataque, el ataque, digamos, ¿qué contraataque? Pero peleaba, no es que empujara, sino que a puñete limpio. Me imagino Lo yo... cual producía que mucha gente le incitaba a pelear entre el mundo poético, La provocaba. la provocaba. Era el espectáculo. Era un Era el espectáculo. show, ya se sabía. Claro, el show de la De la Estela. Estela Díaz. ¿Qué otra representante mujer tenemos en esa época? Aparte de la Estela Díaz Farín, que era un representante bastante diferente a los modelos tradicionales de esa época. Claro que sí, pues, completamente. Bueno, a ver, ahora no se me ocurre nadie en especial de esa generación, pero... Ay, estoy medio mal de la memoria, porque por supuesto que había lo que, Marta Brunet puede ser, ¿no? se llamaba poetisas, que era un tratamiento despectivo, ¿ah? Sí, Sí. po. Sí, po, no ¿Es sabía eso. despectivo? Era despectivo, poetisa, era ser alguien mujer
que se dedicaba a escribir poemas, pero no era poeta. Pero, Tenía la intención. pero hoy en día poetiza. No, no se usa, es la poeta ahora. Ah, no se usa. No. Yo lo ocupo. Yo dije, No sirve. pero Gabriela Mistral era una poetisa o que era poeta. No, Gabriela Mistral en general, yo creo que nadie le decía poetisa, porque ella misma era bastante masculina en su actitud. Claro. Digamos, una señora muy seria, muy agraviada, que de alguna manera construyó un mito ella, de esta mujer que había sufrido mucho, vejámenes, abandono, etcétera, etcétera. Ella sería como la versión contraria de Estela Díaz Barín. Sí, Totalmente, bueno, de la Estela Díaz se decía que ataca al hombre. claro. ¿Quién más se juntaba en esa época? Porque teníamos a Gonzalo Rojas, Sí, que con Nicanor Parra siempre discutían. siempre discutían, se tenían distancia, ambos sabían que los dos eran muy buenos poetas, De hecho, son pero dos grandes tendencias que existen en Chile a nivel de poetas. Nicanor Parra con el vanguardismo y Gonzalo Rojas con la poesía erótica. claro, ahora Nicanor era mucho más, ¿cómo diríamos? Mucho más estratégico, era mucho más habilidoso, digamos, Matemático. claro, y dominaba más, digamos, el discurso popular. Gonzalo Rojas, si uno lee sus poemas, claro, son poemas de la contemporaneidad, son poemas inclinados a una especie de surrealismo, pero son poemas en sentido elevado. No hay una, ¿cómo se llama? Una desublimación, hay una sublimación que no existe en la antipoesía. Es que los poemas de Gonzalo Rojas las tiene que leer alguien que realmente sepa leer poesía. Porque También, si la lee claro. una persona común y corriente, No, no la va a entender. no la va a entender. Sí, también, claro. Sobre todo ese que tanto le gusta a él, 80 veces nadie. ¿Se Sí. acuerdan que la otra una día lo conversamos? Ahora, Gonzalo Rojas, hay que decir, era muy generoso. Qué sé yo siempre varias veces, no siempre, me ganaba unas becas para ir a la Escuela de Verano de Concepción, que significaba alojamiento y comida. Y, por ejemplo, uno comía o en... ¿Cómo se llama eso? El casino. ¿Ah? ¿Casino? El casino. Y a veces, digamos, juntábamos plata y nos íbamos a algún restaurante. Y si estaba Gonzalo Rojas, Invitaba al- y lo invitaba a uno. Federico, cuando Así. cuando tú conociste a Gonzalo, él ya no estaba en la Mandrágora. No. Ya Teófilo sí, Enrique Gómez Correa, Jorge Cáceres, eso No. ya era historia. No, pero él tenía respeto por ese momento. Que es un momento anterior a 1948, donde aparecieron los primeros poemas de Gonzalo Claro, Rojas. La La miseria del miseria del hombre. Hasta que después, como, ¿cuánto? 20 años después, publicó Oscuro. Oscuro, sí. Cuando estaba en Venezuela, volvía de la Sí, RDA y claro. volvía... Ahora, ¿cómo se...? Mira, Gonzalo Rojas, desde el punto de vista de como... Como poeta, ¿cómo lo consideras tú como poeta? Yo lo considero un gran poeta. Ahora, Fue el poeta más premiado del mundo en su momento. Le Sí. faltó solo el Nobel. sí, Ganó el Reina Sofía, ganó el Juan Sí. Rulfo, ganó el Cervantes, ganó el Rómulo Gallego, no sé, es el Martín y era un hombre Fierro. muy generoso, porque cada vez que yo estaba en las escuelas de verano, donde uno postulaba una beca, él estaba comiendo, le gustaba mucho la vida de restaurante, café. Entonces, te saludaba y te invitaba a comer. ¿Tú fuiste al funeral de él, al velorio en el Bellas Artes? Sí, espérate, a ver, ¿cuándo es que murió? Sí. ¿Cuándo murió? ¿El 2007, 2008? Sí, estaba aquí ya. Sí, fui, por supuesto. ¿Y por qué lo velaron en el Palacio de Bellas Artes? Porque no prestaron la sed. En la sede era muy chiquita. Es muy chica. Y no la prestan. No, y no tiene... No, sí la prestan. No se la han prestado. Yo me acuerdo, fue de haber ido una vez hace unos 4 o 5 años. No, pero para el velorio de Gonzalo Rojas no la prestaron. Ah, capaz, pues claro. Perdona, cuando tú fallezcas, ¿te vamos a velar en la Sociedad de Escritores de Chile? No sé dónde me metan nomás. Pero No tú, voy a- ¿dónde quieres? Da lo mismo.
No, digamos, yo preferiría, yo tengo, esto es muy divertido. Porque Carmen Berenguer quiere que la velen en su departamento en Plaza Italia y que solamente entren los amigos. Su hija va a estar en la puerta. Bueno, eso puede ser, y va a dejar entrar a los que... Claro, va a dejar entrar a los... Bueno, yo estoy asegurado que estoy adentro. Pero debiera ser en la sala de premios nacionales de la Sociedad A Escritora de ver si Chile. encuentro, espérate. Yo debo tener por ahí, ¿Qué cosa? porque yo tengo una foto de mi propia tumba. ¿Sí? Muy simple, mi abuelo. Pero allá en el sur. Sí, en Osorno. Si Mi tú vas a ser abuelo se enterrado en el llamaba sur. igual que yo. Ah, pero eso es trampa. ¿Ah? Eso es trampa. Sí, Sí, pues el abuelo se llama, ¿cierto? Federico Choc Ebbensberger. Berger. Igual que tú. Igual. Pero tú vas a ser enterrado allá en el sur. Bueno, si está la tumba. ¿Para qué voy a perder plata? Bueno, ahí serán los deudos. Pero por último... En el traslado. pero es que tú tienes... Si lo caro el traslado, pero es mucho más barato que comprar una tumba acá. Claro, Eso te lo aseguro. Pero Oye, que tú tienes hijos en hay Alemania. hay tumbas eternas. Esa es Tipo. eterna. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, Perpetua yo tengo, se llama. Perpetua. Yo tengo, mi familia en realidad tiene en el cementerio metropolitano para 6 y 4 en la huesera. Espérate, voy a ver si encuentro la... Ya, tengo una voy a foto. parar esto. Mira, tengo- El título de Escenas de Pet Shop se trata de sus vivencias, de su segundo poemario y de la vida que él tuvo en la ciudad de Nueva York, la Gran Babilonia, y su amistad con el gran escritor chileno Claudio Giaconi. Y cómo iban a esos lugares donde el Pet Shop, especie de máquinas diapositivas donde por algunos centavos se podía ver el desnudo de algunas mujeres, lo que le valió para más adelante como título para un gran poemario chileno. ¿Por qué se llama así? Porque y curiosamente está relacionada con Claudio Giaconi. Porque Claudio Giaconi yo lo conocí lo conocí en Nueva York. Y él me llevó a conocer la ciudad, pues. Él vivía en una casa, no sé si alguno de ustedes ha estado en Nueva York. Mira, En la calle. el centro de Nueva York es un centro de puros edificios de 20, 30 pisos, pero de 1920, 1930, etc. Y Giaconi me llevó, en esa época no existían aquí en Chile, creo que ahora tampoco hay, o a lo mejor hay todavía los peep show, que eran unos lugares donde la gente entraba, generalmente eran hombres, eran unas casetas, ponía una moneda y se abría una pantalla y aparecían unas tipas bailando, desnudándose, qué sé yo. Y de repente se cortaba porque había que volver a poner las monedas. Y había también un mecanismo que tiene que estar autorizado legalmente también, de que tú podías también tener, pagando cierta cantidad, entrabas a unas piezas donde estaban las tipas desnudas, pero no se podían tocar ni mucho menos, pero costaba mucho más. Y según Claudio Giaconi, también había una instancia en que se podía tener algún tipo de relación sexual, pero que estaba sometida a todo tipo de cosas, controles, en fin, por los seguros, pues si les llegaban a quedar con alguna enfermedad, qué sé yo. Entonces él me introdujo en todo ese mundo en Nueva York, que yo no tenía idea que existía siquiera. Y él era un obseso que yo estuve ahí como 15 días y dormía en una... Bueno, incluso me asaltaron en Nueva York. No, si las tuve todas. Él es Claudio Ahora, Giaconi. él era muy Él era Claudio Giaconi. Ese es Giaconi. Es un gran escritor de la generación del 50. Esa es de generación del 27. El 27. La generación de la Fourcade, de Enrique Lin, de Jorge Teillier. ¿Del 27? Era muy... Supongamos, yo me daba cuenta que hay una cierta espectáculo, sentido de espectáculo en esto. Vamos caminando por una calle de Nueva York y realmente el taxi grita. Y un taxista que venía ahí para inmediatamente
nos abre la puerta, nos subimos y el tipo da media vuelta, para y nos cobra algo así como $10. Yo digo, ¿por qué hicimos esto? Estuvimos a punto de ser asaltados. Bueno, yo no tengo idea si son mentira o ficción, pero el tipo paró, nos dio media vuelta, nos cobró y nos fuimos. O sea, algo raro había pasado en la calle que implicaba que nos pudieran asaltar. Pero lo peor me pasó, todo esto en Nueva York, fíjate, en 15 días. Imagínate. Tenía un amigo que me prestó una casa. Un departamento. Pero estos departamentos de los años, este era como de los años 30, porque hay unos de 1910, 15, 20. Y yo de repente en la noche sentí un ruido. Y entran unos tipos. Yo apenas sé inglés, ¿eh? Pero cuando uno se siente en eso, lo poco, llegan y nos dicen, quédense tranquilos, tienen 15 minutos. Cualquier gesto, cualquier cosa, los matamos. En inglés, pues no en que castellano. Yo apenas sé inglés, pero entendí, bueno, los hechos, y los tipos empezaron como si estuvieran en esta pieza, botaban esto, lo otro. Y claro, y yo les trataba de decir, no tengo plata, que en realidad tendría $100 en la billetera, ¿entiendes? Que al final se las llevaron, porque como les mostré todo, y no me pegaron por piedad, según supe después, porque hicieron todo eso, suben por los edificios viejos de Nueva York que tienen atrás escalas mecánicas para el fuego, que son obligación. Entonces por ahí se meten, entran, intimidan y se llevan plata. Pero aquí no había nada. Si yo era un gallo, un turista barato nomás, porque era un turista que estaba durmiendo en la casa de un amigo, todas esas cosas. No, ahí qué cosas no. En realidad era un mundo que me quitó las ganas de estar en Nueva York, porque, por ejemplo, el lugar donde yo dormía, que era este precisamente, uno entraba y estaba el tipo, siempre hay un conserje, y encima de la mesa una pistola. Entonces imagínate, entra a un hotel y el tipo que te recibe tiene una pistola ahí puesta. Es que en Estados Unidos todos portan armas, porque está Sí, dentro de su constitución, o sea, es claro. como normal. Por eso también el nivel de violencia que tienen las personas. Bueno, Nueva York tiene una violencia inimaginable, todo. Porque tú lo sientes en la atmósfera, no es que... Fíjate, y yo dormía en ese lugar en esa ocasión, y cometí el error de aceptar él dormía en unos lugares, oye, que eran edificios de los años 30, donde el mayordomo te cobraba, y entonces tú subías y te metías en una cama que, yo no sé, dudo que le hayan cambiado la sábana en algún momento, ¿entiendes? Era como ese hotel que lleva ahí el ladrillo y el Tanax. Más o menos, pues claro. Pero, no, digamos, si un hotel cualquiera costaba $80, estos eran 20, una cosa así, ¿ves tú? Y muchas veces él me llevó a unos lugares que eran como de amigote, entonces uno dormía ahí, pero dormía aquí, por ejemplo, ¿entiendes? Y que si llega y ni conoce al tipo donde te fue a dejar, ¿qué ibas a hacer tú? ¿Dormir vestido aquí nomás? Pues no Claro. estaba sin la maleta, sin ni una cosa. ¿Y por qué el título del libro? ¿Cuál? El... Porque, entre paréntesis, en ese viaje yo conocí el Peep Show, que era este mecanismo siniestro de que tú entras en tiene varias casetas, ¿entiendes? Entonces, entras y tienes que ir echando moneda. Y ahí se abre y cuando sacas las monedas se cierra. Pero también hay una especie de... ¿Cómo te llama? Ahí sí, de sonido, que tú puedes tener entrevistas personales.
hasta ahí llegué yo nomás, porque también después supe que las tipas se acuestan, pero ya valen así $500, ese precio. No, Excedía. claro, no, y según me explicaba Giaconi, esta fue mi gran guía ahí, en Nueva York, porque, digamos, donde él me llevaba a dormir eran $50, cosas así, no 200, 300. Conocía todos los recovecos siniestros. Y era en Nueva York el centro, que prácticamente está abandonado. O sea, los edificios de los años 30, nadie se preocupa de arreglarlos. Están ahí, están como... Bueno, y ya les conté eso, que hasta me asaltaron, pues. Qué horrible. Y los tipos indignados, porque no encontraban plata. Algo como 15 Tienes que pedir disculpas por ser pobre. Pero claro. Que lo cuento tan tragicómico así. Ni Y siquiera te podía hablar bien. Y la advertencia siniestra, no me acuerdo si 15 o... No más de 15, que te mataban. Y te mostraban la pistola. O sea, no era... No era chiste. No era chiste. ¿Nos puedes leer algo? Bueno, ya, a ver. Bueno, ya que hemos hablado de esto, como resultado de todo esto, salió Escenas de Peep Show, el libro. Ahora entiendo el título. Ediciones manieristas. En la primera parte se llama... de veras que tengo los anteojos. Variaciones para... tiene un moto, ¿cómo se llama? Una cosa que dice Ex Abyssum Tenebrarum, desde las tinieblas del abismo. Filippo Vigliani, que es un poeta del siglo XV o XVI. Variaciones para despertar sentimientos convencionales o de la enfermería. Con la cabeza reclinada en la alta mesa metálica, el enfermo gritó: no hay otro mundo. El paraíso artificial es esta pesadilla de tener que decir no hay otro mundo en este mundo. Bastante siniestro. Una mujer moderna no tiene sueño bajo la fuerte luz que desatan las zonas violáceas de sus brazos de joven violada. De paso, todos estos tienen metro, ¿eh? Sí. Eh, Suavecito. son bastante siniestros los poemas. El hombre retiró su pene con lentitud de la vagina y dio por acabada la función frente a sus ojos de loca que algo esperaba. Son bastante sórdidos. Espera en la esquina con el cigarrillo, quemándole las yemas a la mujer que no será ni su víctima ni su amada. Bueno, ya. En la marmita hierve la sangre de la joven violada con una próstata metálica. Ahora, todos estos poemas tienen metro, ¿eh? Tienen medida. Que es una manera de conservarlo en la cabeza. Bueno, uno un poco más largo, las edades del hombre. Son bastante violentos, ¿eh? Mujer madura. Ella sale de la bañera con las dificultades de una mujer que madura a la luz cobriza de la tarde, que actúa como un ácido en su piel y registra su paso en el espejo. Chorrea el agua por sus piernas y se desparrama su tembloroso abdomen sobre el lecho. Solo una mancha oscura que se expande y confunde su olor con el que sube de las cocinas y la calle ardiente que entra en la noche. No tiene rostro en torno al eje de la boca, solo una máscara que se deshace, solo los ojos y los anteojos en que brilla el fuego fatuo
de las necesidades y pasiones propios de la especie antiguamente insatisfecha. Ya, son bastante sórdidos como se ve. Ahora algunos un poco... Escenas de Peep Show, como se ve el libro. Mirando a la muchacha por el hoyo permitido. Todo esto es muy intencional, ¿eh? Mirando a la muchacha por el hoyo permitido, me digo, desde luego, no tengo ninguna esperanza en la mesa de las negociaciones, pero es algo como un puente roto, lo estrictamente tolerado, que no conduce a nuestros sueños. De paso, todos son versos medidos, ¿eh? Sí. De 10 o 11 sílabas. 11. Se nota que son medidos. Bueno, para la gente... Este está mejor, ¿eh? ¿Cuál de todos tus libros o de los poemas de ese libro es tu favorito? Es que de ese favoritos libro. no hay, pero por ejemplo, te voy a leer O sea, este. usted no me diga que no hay favoritos, siempre hay uno que a uno le gusta más. No, este a mí me gusta bastante más que los otros, entre otras cosas porque es más esperanzador. Dice, meditación sobre Roma. Entre las ruinas de la antigua Roma, mientras el carruaje del sol se abría paso en medio de los gases, lateral a la escena de los héroes y poetas que sostienen la patria, la nostalgia, la verdad, la mentira en el exilio, de ellos, de los otros y de mí mismo, entre la angustia y la serenidad me deslizaba, algo bronceado por el sol de invierno, y también más viejo, como la sangre por las venas, o como la hierba, de la luz a la sombra, y en su contrasentido. No es la melancolía ni la duda, ni la desesperanza, ni la perversión, ni los lamentos, ni el orgullo, es el azar y una disposición del espíritu, en que las palabras apenas sirven para decir aquello que se ve y no aquello que se habla. No he sido amado de los dioses, ni de todas las diosas que quisiera, y que apenas se cubren con sus ropas, embellecidas por su fin tan próximo. Los sarcófagos parecen bañeras, con el retrato de los muertos en el lado exterior de sus navíos de mármol o alabastro, junto a sus deudos y a los dignatarios que han ido a despedirlos para su largo viaje, o reemplazados por escenas mitológicas de encuentros felices, de amantes o de dioses con los hombres, en el tiempo sin tiempo, en que la esencia no es el accidente de las almas que mueren con los cuerpos, nuestro caso, sin moverse un milímetro de sus tumbas vacías, en tanto el cuerpo del ángel azul y el de todas las damas que aquí se pasean, como si fueran inocentes, entrará en su polvera más pequeña. Todas las tardes Pasolini, con gran felicidad de nuestra parte, se pierde en las calles de Roma, siguiendo cantos que se alejan a medida que los sigue, en estos ríos que cambian de curso según las estaciones, degradando o enalteciendo murallas y rostros, idénticos y diferentes a sí mismos. No sé de qué te quejas en la vida tú, que has vivido en el Teatro Marcello. Me inclino sobre una fuente vacía y reconozco mi rostro en el polvo que mi propia respiración dispersa. Iluminadas por la luna se estremecen las brisas en las manos de los dioscuros, y las hierbas en las ruinas del Coliseo, la dentadura de Roma en la noche. Antiguas sombras se deslizan y observan de reojo a las mujeres que ofrecen sus servicios a la luz de fogatas encendidas por ellas mismas. Entre las tumbas de sus antepasados, relámpago el negro orificio de sus bocas, embellecidas por el terror y el deseo al paso de los automóviles. Poco antes de oscurecer, en la cerradura del parque de un convento, no lejos de una plaza del siglo XVIII, se abre el ojo de la verdad, o lo que se tiene por tal, entre dos filas de cipreses, en dirección perpetua de la Basílica de San Pedro. Roma es el más grande peep show del mundo. La cúpula de San Pedro es un cohete a punto de partir, con el antipapa calcinado al volante. La mitad de una esfera cargada de fuerzas centrífugas, como Saturno. Una explosión atómica detenida en su expansión. Una copa invertida que se llenará de cenizas. Las llamas del crepúsculo la alumbran como reflectores de una película más lenta que nuestra percepción. Hay tanta luz que se hace noche. El camino que sube y baja no es el mismo.
el sol se oxida en el espacio. Bien siniestro. Lo encontré menos siniestro que los otros. Ya, Los otros los encontré... Es que a lo mejor es porque es más largo. es más largo, sí. Son largos poemas. Y de tus 3 libros, porque sabemos que viene un próximo libro, Sí. pero de tus 3 libros, ¿cuál es el libro que más te gusta? Es que no sé, pues, porque me gusta. Diría, este me interesa mucho, las escenas de Peep Show. Y Porque son diferentes. sí. Y es que por ahí tengo otro, el Derrumbe, por ejemplo, que es el último, y que todavía no sé si ponerle como subtítulo. Hay un libro de Darío que se llama Cantos de Vida y de Esperanza, y este se llamaría El Derrumbe, Cantos de Vida y de Desesperanza. Y este es el primero, y el último antes del nuevo es este, La Nube, que tiene, no sé, yo diría varios sentidos, pues la nube es vaporosa hasta arriba, muy arriba, se disuelve. Aquí creo que hay un poema, no, debe estar entre los inéditos, que yo tengo un hijo que es músico. Es DJ. Sí, Cuéntale que son famosos en Alemania. Sí. DJ Dandy Jack y Dandy Jack. Chica Paula. Son famosos en Alemania. Lo vamos a buscar en el Face, o sea, en YouTube, y son la ya. televisión alemana los entrevista periódicamente, son famosos. Son famosos en Alemania. Dandy Jack se llama de esos nombres artísticos. Claro. Igual que yo, pues mi nombre artístico es Nedascapi, que tú sabes por qué. Fíjate que tendría que ir a buscar. Porque la sigla es NP, igual que Nicanor. Déjame ir a, ¿Sí? déjame ir a buscar ¿Sí anda? el ¿De verdad? El Derrumbe. En exclusivo para entre paréntesis, Federico Chop nos habla de su último poemario, El Derrumbe, para un hombre que se niega a olvidar lo vivido, porque nosotros somos responsables de no olvidar el legado de los ancianos de la tribu. Federico Chop. Este es un libro bastante viejo, está fechado en 2013, pero 2009-2013. Y se llama El Derrumbe, y no sé si ponerle, hay un, se va a llamar El Derrumbe, ¿no? Hay un libro de Juan Darío que se llama Cantos de Vida y Esperanza, y este se llamaría Cantos de Vida y de Desesperanza. Si este está a mano, quedó, sí. Es mejor leer el otro que está... Acá estaba. Ah, visto, menos mal, ya, mira tú. Lo había tapado yo. Pues. Ya, por eso no lo hallamos. Por eso no lo encuentro, lo tenía tapado yo. Ahora tiene, tú lo estás grabando, ¿no? Está todo grabado. Ya, mira, El Derrumbe. Y no sé si ponerle como subtítulo Cantos de Vida y de Desesperanza, o si no será mucho. Yo creo que va a ser mucho. Y le puse de esto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre ridículo, Moto. M-O-T-T-O. Nada se habrá perdido si es que no te he perdido. Y el poeta es un peruano que se llama Rodolfo Inestrosa. Nada se habrá perdido si es que no te he perdido. Bueno, voy a leer la nota preliminar, que dice: no es un favor del cielo y su alta jerarquía, ni mucho menos, pero la búsqueda de la belleza me atrae y me atormenta, y sé que es la antesala del instante en que puedo morir feliz, la última vista, la única, que no requiere de otra. A los que aún leen, me dirijo a los viejos y a los jóvenes. Los primeros se quejan de los tiempos actuales, incomparables al pasado. Los segundos se quejan y enseguida sonríen. Ellos, los elegidos de los dioses,
sin que lo sepan todavía, hasta llegar a viejos. Siniestro. Despedida. Esto pasa mucho para los pololos. Di adiós a esta muchacha que se aleja, imprevisiblemente, como también imprevisiblemente llegó hace un tiempo, junto a la primavera, con la apariencia de un nuevo comienzo, y ahora parece despedirse en pleno otoño, adelantándose al invierno con una triste y resignada astucia. Y canto a la alegría, o aquí estaba lo que había del cielo. Hay la novena sinfonía de Beethoven, tiene al final una parte coral. ¿Coral claro, sí? ¿Ah? ¿Que se usó después para el himno a la alegría? Sí. Y está eso. Canto a la alegría, o aquí estaba lo que había del cielo. Jóvenes de estos días, recuerden a Sileno el sabio, que erraba por los bosques de la antigua Grecia y ahora deambula taciturno por las calles, algo entonado por el vino, para poder resistir lo que afirma, incluso para él mismo. Lo mejor es inalcanzable para ustedes, no haber nacido o morir lo más pronto que se pueda. Después de hacer el amor, por ejemplo, suicidarse en pareja o solo, o morir de un infarto, antes de imaginarse el orden o desorden de los días que se aleja del paraíso terrenal, el único que existe o lo parece a veces. Sí, esto lo vamos a dejar de lado, porque es una recomposición de un poema de un poeta francés, Gilles Bredon, Le Vase Brisé, el vaso quebrado. Pero lo vamos a dejar. Bueno, este es el ave fénix, que se sabe que se quema y reaparece. El ave fénix. No somos como el ave fénix, que observa en un espejo fascinada su paso a la ceniza incandescente, para enseguida levemente, estremecida por su fin tan próximo, sentir el tacto de su renacido cuerpo. Don Federico, ¿usted qué le aconsejaría a los poetas jóvenes emergentes? Como usted es un gran poeta, escritor reconocido ya. Bueno, ¿Cuál sería su consejo a nuestras nuevas generaciones y próximas generaciones de escritores? bueno, es muy difícil de decir esto. En primer lugar, no partir de la base que uno es una lumbrera. En segundo lugar, diría yo, escribir poesía necesita, por un lado, por supuesto, aquello que se llama inspiración, pero también trabajo. Y tal vez lo último que podría decir es que la poesía es una mezcla de lo que un poco ciúticamente se llama inspiración y lo que por otra parte se puede llamar trabajo. Y eso, es que cuesta decirlo, pero se podría decir que el trabajo es la inspiración, habría que decir. Mira, aquí te voy a leer unos cortitos. Pasajero en tránsito. Como una nube atravesada por la luz, así es mi vida, desde que te conozco. Ahora, estos son poemas contemporáneos, pero si tú los empiezas a medir, todos tienen metro. Sí. ¿Tú se da cuenta de uno de esos? Sí. Sí. Y en segundo lugar, tienen lo que podría llamarse
en las condiciones actuales de la literatura y de la poesía, es necesario también no creer en la pura inspiración, sino que en situar contextualmente lo que uno escribe. No sé si se entiende, yo creo que sí. Bueno, y digamos de alguna manera tratar de captar las condiciones de la vida actual. Este se llama, por ejemplo, Ad mortem festinamus, o sea, celebramos la muerte. Como un llamado por teléfono o un correo electrónico interrumpido antes de que concluya, como el fuego me tocas y te vas, sin consumirnos hasta el último resto, en la común hoguera, que es lo que más anhelo, y tú también, para no padecer con tu ardiente e inútil recuerdo si quedo solo. Ahora, de paso, estos son poemas libres, pero si tú los examinas, tienen metro, que no se nota, digamos, que no está hecho para molestar, sino para producir más efecto. Hay muchos mire, se ríe, quién sabe de qué se acuerda. No, es que son poemas muy, ¿cómo diríamos? No es escéptica la palabra, porque mini tragedia urbana. Mi vida está en tus brazos, que no sé si me acogen. Está en tu celular que no contestas, al borde del abismo que se abre cada 3 minutos, hasta que por horario llegue el próximo metro e interrumpe una muerte innecesaria. Están muy situados en la vida contemporánea, en lo que pasa ahora. En la indiferencia, ¿usted sabía que en el metro hay una indiferencia total contra la gente que se estira? Sí, claro, güey. Y tienen cierta ironía, vidas paralelas. Isolda, que en la noche hace felizmente el amor conmigo, suele dejarme a la intemperie, enrollándose en las frazadas que cubren nuestros cuerpos. Más tarde se levanta, lo más temprano que ella puede, que siempre salgo tarde para proseguir sus estudios y me deja muriéndome de frío. Ahora estos versos están todos medidos, ¿eh? Sí, noto el trabajo, pero usted aprendió a medirlo. ¿A usted cuando escribe lo hace a propósito? No. ¿Lo cuenta o simplemente escribe, le nace? No, uno escribe y después revisa. Importante ese detalle. Claro, la revisión es lo más importante, porque, digamos, en la medida de que uno ya tiene, ¿cómo diríamos?, experiencia, una cosa, no sé cómo decirlo, uno tiende ya a escribir con cierta entonación, con cierta medida, con cierta métrica. Y también, digamos, con una percepción de la vida contemporánea, eso es importante. Por ejemplo, este se llama Objet trouvé, esto es en francés, porque encuentro casual, objeto encontrado por casualidad, habría que decir, Objet trouvé. Está intencionalmente puesto. Sueño con una amada que ya tengo, que tal vez me convenza de seguir viviendo en una sucesión de instantes que simulan lo eterno y pueden ser interrumpidos en cualquier momento por una despedida sin mayor aviso o, con más dramatismo para mí, por un email en que me dice adiós. Ya más contemporáneo no puede ser. Entonces, ya para terminar, don Federico, aparte de agradecerle el placer de estar con usted, y espero que nos invite al lanzamiento de su libro. Claro. Porque tenga la certeza que vamos a estar ahí y vamos a hacer reportar. Claro. Me gustaría que leyera un poema como para cerrar este ciclo de poesía, de este adelanto que nos está dando en el fondo. Bueno, el final del libro, que se llama Also sprach Zarathustra, que es la traducción de Nietzsche. Así habló Zarathustra. Como se sabe o se presume,
los poetas mienten demasiado, según dijo un poeta, o alguien que se esforzaba en ser poeta, pero a veces algo queda brillando en el fondo del recipiente oscuro, y eso quizás ayude. Muchas gracias, don Federico. Bueno, ¿Qué pasó? bueno, esto... Queda la invitación para el Brixton